Episodio número 28. ¿Cómo están? Espero que bien. Nosotros aquí contentos y con mucha actitud positiva frente a la vida. Como decía cierta frase, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Qué interesante idea. Muy cercana al texto de Gálatas capítulo 6, donde el apóstol Pablo refiere que nuestros pensamientos, actos y todo lo que salga de nosotros tendrá resultados que volverán a nosotros y serán de bendición solo si sembramos cosa buena. Así que esfuérzate y siembra actos de bondad y paz, que tarde o temprano verás tu cosecha. Es así como te damos la bienvenida a la serie Revelando los secretos del Apocalipsis. Es hora de permitir que el Señor habilite nuestra mente para entender el tema de hoy. Allí donde estás, te invito a elevar una oración al Padre. Vamos a orar. Oh Padre Santo, una vez más agradecidos por el privilegio de su compañía. La dicha es inmensa, Señor, al saber que el dueño del universo es quien guía este estudio. Por eso en esta mañana nos rendimos a usted, Señor, para pedirle que prepare nuestra mente y nuestro corazón, pero también que haya una respuesta a su llamado. Abra nuestros ojos, Padre, y nuestros oídos, pues se lo pedimos en el nombre santo del Señor Jesucristo. Amén. Sin dilatar más el tiempo, vayamos directamente al texto bíblico. Ubíquense rápidamente en el libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículos 15 al 19. Dice así la palabra de Dios, versión Reina Valera de 1960. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus tronos y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios, dice el verso 19, fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Mis amados, esto es realmente impresionante. La escena que estamos viendo aquí es una descripción del evento más importante del universo, la finalización del mal. Es decir, ya no habrá más dolor, ni injusticias, ni enfermedad, ni siquiera muerte, ni pobreza. Y la única necesidad que vamos a tener en ese momento será la de estar cerca de nuestro Dios. ¡Qué preciosa descripción! Vamos a ver el análisis respectivo. Para aquellos que por alguna razón no pudieron escuchar los episodios anteriores, tenemos que mencionar que el punto de partida para comprender la escena de esta séptima trompeta es Apocalipsis capítulo 10, versículos 5 al 7. En donde al recordar vemos que el ángel fuerte levanta su mano derecha y jura por Dios, el Creador, que ya no habrá tiempo. Si nos damos cuenta, el ángel proporciona a la iglesia la sólida seguridad de que el tiempo del fin, profetizado por Daniel en el capítulo 12, versículos 5 al 10, pronto seguirá su curso.
y que Dios está a punto de librar y vindicar a sus santos fieles y concluir también la historia de la tierra. Ahora, el ángel también deja claro que el fin no vendría, ojo con esto, hasta que el séptimo ángel toque su trompeta. Dice el texto bíblico de Apocalipsis capítulo 10, versículo 7 de forma literal. Pero en los días del toque del séptimo ángel, cuando esté por tocar, entonces, y aquí leen bien el texto bíblico, versículo 7 del capítulo 10, solo entonces el misterio de Dios se completará, como lo proclamó a sus siervos los profetas. Esto no es tan difícil de entender. La séptima trompeta, en otras palabras, mis amados, anuncia el fin de la historia de la tierra y también la revelación del misterio de Dios, como lo dice el texto bíblico de Apocalipsis capítulo 10, versículo 7. Según este texto bíblico, dice, para aquel entonces habrá dejado perplejos a todas las criaturas del universo. Pues si recordamos la idea, el contenido estuvo sellado por mucho tiempo. Y aquí hay algunas referencias que di anteriormente, Romanos capítulo 16 y Colosenses capítulo 1. Este mismo ha sido traído al mundo por medio ¿de quién, pastor? Del Señor Jesucristo. Miren, el apóstol Pablo refiere algo muy importante en relación a lo que estoy hablando. Romanos capítulo 16, versículos 25 al 26. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Vemos aquí claramente cómo se evidencia la intención de Dios al querer llevar las buenas nuevas de ese misterio al mundo por medio de la iglesia, por medio de muchos predicadores. Y eso está apoyado también en otra de sus epístolas, Efesios capítulo 3, versículos 9 al 11. Mis amados, esta es la verdadera razón de la predicación del Evangelio, y no el deseo malintencionado de lucrar con las cosas de Dios, con las buenas nuevas. Ahora, si ustedes recuerdan, en la presentación simbólica del testimonio de los dos testigos de Apocalipsis, se muestra que por unos 2000 años se ha proclamado el misterio de Dios al mundo. Sin embargo, en los días finales de la historia del mundo, de este mundo en el que tú y yo vivimos, mientras los impíos se preparan para la batalla, aquella batalla que la Biblia describe como Armagedón, por otro lado, el pueblo de Dios, aquellos que son fieles a Dios, aquellos que hacen caso al llamado de Dios, aquellos que dejan esa vida antigua y deciden entregarle la vida al Señor Jesucristo, estará involucrado en la gran proclamación del Evangelio, que se presenta simbólicamente como el mensaje de los 3 ángeles que proclaman el Evangelio eterno a los habitantes de la tierra. Apocalipsis 14, versículos 6 al 12. Y la proclamación de este Evangelio se completará, como dice el texto bíblico, al toque del séptimo ángel, de la séptima trompeta. Y esto está escrito en la palabra de Dios. Entonces, está claro, muy claro, que el toque de la séptima trompeta denota ¿qué cosa? El fin del tiempo de gracia, cuando todos los eventos finales se pondrán en movimiento. También tenemos que pensar que este tocar de la séptima trompeta es el tiempo que tiene que llegar para que el misterio de Dios sea develado y proclamado por medio de la iglesia. Todo este proceso se completará con el séptimo ángel. Yendo al versículo 15, la séptima trompeta señala, en otras palabras, la consumación de todas las cosas. Y veámoslo desde este panorama. Dice allí el texto bíblico de Apocalipsis, dice que señala la consumación de todas las cosas y la conclusión del famoso misterio de Dios de Apocalipsis 17. En el momento en el que se toca, piensen en esto, Juan oye voces fuertes en el cielo
declarando el triunfo. ¿De quién, pastor? El triunfo de Dios, del Creador. Y la transferencia del dominio y el gobierno de Dios a Cristo. Es decir, el Mesías, el ungido, sobre el mundo. Porque recuerden que Cristo fue quien murió en la cruz del Calvario para salvarnos. El reino del mundo ha llegado a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él, dice el texto bíblico, reinará para siempre. Amados, lo que estamos viendo aquí es el cumplimiento de lo que el fiel pueblo de Dios, en cada generación, desde el inicio de la historia, anheló. Y por lo que oramos constantemente. Me recuerda a esa pequeña expresión del Padre Nuestro de Mateo capítulo 6. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Esta promesa se cumple aquí. Esta tierra que hasta aquel entonces estuvo bajo el dominio y el gobierno del poder usurpador del enemigo de Dios, en rebeldía contra Dios, finalmente volverá a estar bajo el dominio y el gobierno de Dios. ¡Qué tal noticia! Y el texto nos debe recordar la profecía de Daniel dada al rey Nabucodonosor de igual forma. Miren, el libro de Daniel dice lo siguiente. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Daniel capítulo 2, versículo 44. Este establecimiento del reino eterno de Dios sobre esta tierra, que es el tema central en realidad del libro de Apocalipsis, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 19, capítulo 22, involucra el derrocamiento, mis amados, y la reanudación de la autoridad de todos los poderes hostiles, incluyendo las naciones ateas de la tierra, y el ejército de la autoridad. ¿Por quién? Por el Señor Jesucristo. Es decir, todo se le devuelve al Señor Jesucristo porque Él es la autoridad final. En Apocalipsis 5, si nosotros vamos al texto bíblico, en el acto ceremonial, aquel acto ceremonial formal de tomar simbólicamente el rollo sellado, Cristo fue reconocido en aquel momento como corregente del Padre. Porque recuerden, la deidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero Cristo fue el corregente con el Padre, reinando a su mano derecha en el trono celestial, sobre todo el universo. Como soberano entonces del tiempo del fin, se le confió autoridad, aquella autoridad para llevar a cabo el plan de Dios para el fin de la historia. El destino de toda la humanidad fue puesto en las manos del Señor Jesucristo. Su corregencia había de durar hasta que sus enemigos fueran puestos por estrado de sus pies. Salmo 110, versículo 1. Y es más, esto es reafirmado en 1 Corintios capítulo 15, versículo 25. Y permítanme leerlo. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Mis amados, cuando finalmente estos enemigos hayan sido derrotados, luego al fin, cuando entregue el reino de Dios al Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, el Señor Jesucristo tendrá la autoridad soberana y máxima sobre el universo. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo, y me refiero al Señor Jesucristo, se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios en todos esté presente. 1 Corintios capítulo 15, versículo 24. Vamos a ir a los versículos 16 al 18 del capítulo 11. Y mirando los versículos 16 al 18, vemos la declaración de las huestes celestiales. Aquí vemos 24 ancianos como representantes de la humanidad redimida, aquella humanidad salvada ya. Caen delante del trono de adoración y cantan un himno de gratitud a Dios por tomar su gran poder y reinar. A Dios, dice el texto bíblico, se refieren como al Señor Dios, el Todopoderoso, que es y que era.
Aunque anteriormente en el libro, Dios es identificado como Señor Dios, el Todopoderoso, que es y que era y que viene, según el versículo 8 del capítulo 1. Esta vez se omite el tercer elemento, que viene. Y la conclusión está allí, no es tan difícil. Su venida ya no está, y si ustedes leen el texto bíblico, el pasaje, ya no está expresado en futuro, porque ya ha venido y ha tomado su gran poder y ha comenzado a reinar. El himno que cantan los 24 ancianos, por otro lado, dibujan los eventos que siguen después de Dios, después de que Dios toma el reino y que se presentan en el resto de los capítulos del libro de Apocalipsis. Primero, hay que considerar algo. Las naciones se airaron contra Dios y su pueblo, dice el texto. Esta es una alusión al Salmo 2, que habla de las naciones airadas contra el Señor y su ungido. Salmos capítulo 2, versículos 1 y 2. Y la respuesta de Dios de ira, capítulo 2, versículo 12. La ira de las naciones en Apocalipsis capítulo 11, versículo 18, mis amados, es el resultado, solamente es el resultado de la oposición al reino y el gobierno de Dios. Y esta ira solo culminará en la batalla, en aquella batalla que la Biblia la llama Armagedón o Armagedón, cuando las naciones del mundo se unirán en su ira, y presten atención, para oponerse al establecimiento del reino de Dios. Pastor, ¿se van a oponer? ¿Va a haber gente que se va a oponer aún viendo el poderío, la soberanía, la majestad de Dios? La Biblia dice que va a haber personas que se van a levantar, se van a unir a Satanás, a las filas de Satanás, y van a ir en contra del establecimiento del reino del Creador. La ira de las naciones contra Dios y su pueblo se describen en detalle en Apocalipsis capítulo 12, capítulo 12 al capítulo 13. Y la ira de las naciones, a esta ira de las naciones, Dios responde con ira. Pero, ¿qué propósito tiene la ira de Dios? ¿Acaso la Biblia no dice que Dios es amor, pastor? ¿Cómo podemos entender a un Dios de amor en contraste con un Dios lleno de ira? Bueno, el mejor ejemplo es el de un buen padre. Para todos aquellos que somos padres, nosotros amamos a nuestros hijos. Nosotros los amamos con amor incondicional. Pero también cuando no se portan bien, cuando hacen algo indebido, los corregimos. Y aún así, cuando los corregimos con amor. Existe la idea flotante de muchas iglesias que postulan que Dios es solo amor y por lo tanto no va a castigar a nadie y no va a dejar que nadie se pierda. Mis amados, esto no tiene asidero bíblico. Esto no es verdad. Para los que estudiamos la Biblia con oración y de forma sistemática, esto es una total falacia. Escrito está: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Está hablando del Señor Jesucristo. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros. Noten la expresión, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Y miren lo que le dirá a las ovejas, a los de su derecha. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y miren lo que dice a los de la izquierda. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo capítulo 25, versículos 31, 34 y versículo 41. Entonces, esta idea flotante que muchas iglesias enseñan debe ser evaluada por todos ustedes para que no caigan en el error. Ahora, este derramamiento de la ira de Dios tiene el propósito de terminar la rebelión de los impíos contra Dios. Detalle en Apocalipsis capítulo 14, capítulo 14 al capítulo 18. Ahora, el tiempo para que los muertos sean juzgados muestra que el juicio incluye aspectos tanto positivos como negativos.
Y yendo al aspecto positivo, esto incluye el dar la recompensa a sus siervos los profetas y a los santos. Y dice el texto bíblico, y a los que temen tu nombre. Sabemos bien que el tema del temor es respeto a Dios, veneración a Dios. Luego dice los grandes y los pequeños, que sucederá en la segunda venida. La frase sobre los que temen a Jehová, a los que temen al Señor, a pequeños y a grandes, es tomada del Salmo 115, versículo 13, denotando a los fieles de todos los niveles. Escuchen bien, socioeconómicos. Amigos, no hay para Dios jerarquías o grupos con privilegios especiales ante Él. El texto bíblico de Salmo 115, versículo 13, para leerlo, dice así: bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Por el otro lado, el juicio también tiene un aspecto negativo con respecto a los destructores de la tierra, que han de ser destruidos. Esta expresión nos lleva a identificar a cierto grupo de personas en el Antiguo Testamento, y nos referimos a Génesis capítulo 6, los antidiluvianos, como aquellos destructores de la tierra, porque el texto bíblico dice que llenaron la tierra con iniquidad. Así como los destructores de la tierra, estos antidiluvianos, fueron destruidos con la tierra, la misma suerte será para los destructores de la tierra en este tiempo del fin descrito. Ahora, esto sugiere que Apocalipsis 11 no se refiere a preocupaciones ecológicas o medioambientales, de destruir la tierra con, por ejemplo, tecnología moderna, un concepto bastante contemporáneo, por cierto, sino que se refiere a las actividades del tiempo del fin, de la Babilonia simbólica, que llena la tierra con pecados que han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Apocalipsis capítulo 18, versículo 5. Esta afirmación es además apoyada por el hecho de que Jeremías identificó, el profeta, la Babilonia histórica como el monte destruido que destruye toda la tierra, Jeremías 51, 25. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, por su parte, la Babilonia del tiempo del fin es juzgada porque ha corrompido o destruido la tierra con su inmoralidad. Amados, la erradicación de Satanás y sus huestes será el acto final del drama de la gran controversia entre el bien y el mal. Apocalipsis 19 y Apocalipsis 20. Vayamos al versículo 19. Y esta visión termina con la apertura del templo de Dios en el cielo. Y esto es impresionante. Su parte más interior, aquí se muestra, permitiendo a Juan viera el arca del pacto en su templo, acompañado con destellos de relámpagos. ¿Qué tal imagen, verdad? Voces y un retumbar de truenos. Un terremoto, dice también, y un grande granizo que se representa. Esto representa la manifestación de la presencia divina, la Shekinah, o la Shekinah, como dicen algunos. La presencia divina, la presencia del Rey del universo. La mención del arca del pacto al comienzo de la nueva visión tiene una importancia especial. ¿Por qué, pastor? Bueno, vamos a enumerarlo. Primero, tiene que ver con la divulgación del contenido de aquel librito que Juan recibió en Apocalipsis 10, si ustedes lo recuerdan, porque se guardaba el libro del pacto junto al arca del pacto. La segunda razón para mencionar el arca del pacto es también para preparar a los lectores para los capítulos que conciernen ¿a qué, pastor? A la fidelidad de Dios hacia su iglesia, el tiempo del fin. En el Antiguo Testamento, si nosotros recordamos, el arca del pacto era el símbolo de la presencia continua de Dios con su pueblo y la seguridad de sus promesas. Como el arca del pacto era el recordativo ante Israel del amor leal de Dios durante su peregrinación por el desierto y sus batallas, así la referencia al arca del pacto aquí en Apocalipsis 11 es un recordativo al pueblo de Dios del tiempo del fin. ¿De qué pasó? De su amor y de sus promesas, del pacto de estar con ellos a través de todas las pruebas que van a experimentar en el periodo final de la historia de esta tierra. Mis amados, cualesquiera fueran las pruebas que vengan, Dios siempre
será fiel a su promesa. Él la cumplirá. Dice el texto bíblico de Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló, y no lo ejecutará. Números 23:19. Es tiempo de terminar y hemos llegado a la conclusión del capítulo 11 con la séptima trompeta y dispuestos a poder ingresar al capítulo 12 el siguiente domingo por Viti Radio Universal a las 3 de la tarde, hora del Pacífico. No te lo pierdas. Y recuerda que puedes compartir este podcast a través de la página del Facebook de la radio. Una vez más y con mucha humildad, quiero agradecerte y recordarte, mi amigo, mi amiga, que todavía nos queda tiempo. Donde sea que estés, recuerda que el Señor aún puede alcanzarte. Es tiempo de agradecer. Vamos a orar. Oh Padre bueno, qué grande privilegio es recibir su instrucción, Señor. Pero cuán limitado llega a ser el lenguaje humano para expresarle nuestra gratitud. Oh Señor, por favor, haga que su palabra se impregne en nuestro ser y despierte en nosotros el deseo de seguirle. Y si no es mucho pedirle, Padre, acompáñenos durante ese proceso y enséñenos a tomar decisiones con su consentimiento. Pues se lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén.